Bueno, tengan todos ustedes una buena noche. Vamos a dar inicio a nuestra tercera web conferencia del curso Diseño de Sitios Web. Voy a compartir mi pantalla. Bien, nos encontramos en la fase 3 del curso Diseño de Sitios Web y esta fase la hemos denominado diseñar. Esta fase corresponde a la unidad 2 del curso que se denomina HTML y CSS. Bueno, algunas de estas temáticas ya hemos estado trabajando con ellas a lo largo de la primera y segunda fase. Y ahorita vamos ya a mirar con un poco más de detalle el tema sobre todo de CSS o CSS. Eh, bueno, y entonces tenemos que HTML5 es la última versión del estándar de HTML, ¿no? Eh, Y qué bueno que tiene características nuevas, aunque ya no es tan nuevo, esta versión ya tiene bastantes años en el mercado, pero digamos una de las características destacadas y de las cuales ya les he estado hablando es lo de las etiquetas semánticas, como estas que vemos aquí, que algunas ustedes ya las han utilizado, y que estas etiquetas semánticas son contenedores, pero que tienen significado para el desarrollador y para los motores de búsqueda. Antes de HTML5 solíamos escribir las páginas web utilizando principalmente una etiqueta que se llamaba div, que todavía la usamos. Este es un contenedor que lo usábamos como una caja, ¿no? Para colocar contenido HTML y todavía la usamos, pero se recomienda que utilicemos estas etiquetas semánticas para dar significancia a al HTML y pueda ser indexado de mejor forma por los buscadores o el SEO que llamamos, el Search Engine Optimization, o sea, la optimización de motores de búsqueda. Entonces, esto como un preámbulo a lo que es HTML5. Eh, Estas estructuras que vemos en pantalla, antes solíamos hacerlas con tablas, usando o utilizando la etiqueta div. En cambio, ahora, por ejemplo, si encontramos un header, como el que vemos aquí, ya sabemos que nos referimos al encabezado o a un encabezado de la página. Cuando encontramos nav, pues sabemos que lo que viene es un menú de navegación. Y así, por ejemplo, si encontramos esta etiqueta aside, que la usamos para un contenido lateral, y la section, que la usamos para diferentes secciones, y el pie de página. Esta es como un layout de una página web básica. Aquí vemos otra en el lado derecho de la página, también utilizando esas mismas etiquetas semánticas. Bueno, esto ya lo estuvimos trabajando, la estructura de la etiqueta, ¿no? El elemento y que es la apertura, el cierre de la etiqueta, y aquí va el contenido y luego el cierre de la etiqueta que es como la apertura, pero lleva este enlace aquí para indicar que se cierra.
no me voy a detener acá en remarcar, digamos, el orden de apertura y cierre de las etiquetas, que esto ya ustedes lo han venido trabajando bien. Entonces nos encontramos con el tema de CSS o CSS, que es la hoja de estilo en cascada, que nos permite agregar estilos a lo que hacemos en HTML. Entonces HTML y CSS van de la mano, porque con HTML organizamos la estructura del documento o definimos esos contenidos eh, de lo que vamos a colocar en el documento, ¿no? Estas etiquetas son las etiquetas, y con CSS determinamos cómo van a mostrarse esos contenidos. Entonces, CSS o CSS se encarga de cómo vemos nosotros ese contenido HTML, y podemos definir colores, tamaños, tipos de letra. Y vamos a ver cómo aplicamos estos estilos. Entonces, bueno, la definición de la hoja de estilos en cascada, que es lo que significa CSS, es una sigla que significa Cascade Style Sheet, hoja de estilo en cascada, cascading. Entonces, las versiones actuales de CSS y HTML son para CSS la versión 3 y HTML5, que es la última versión. Lo que les comentaba, que HTML crea y ordena la estructura, y mientras que con CSS definimos el estilo. Por ejemplo, aquí vemos en esta figura que tenemos una etiqueta header. Aquí está la apertura y aquí está el cierre, que tiene un contenido que es otra etiqueta de encabezado. Y una vez definimos en los estilos, usamos este identificador o este selector de tipo para seleccionar esta etiqueta o todas las que hayan H1, y le agregamos estas propiedades para cambiar el color de fondo, el color de texto y la alineación del texto. Así, de esta manera, esta parte sería lo que vemos en el navegador para este estilo que creamos aquí. Entonces, si ven que tenemos un background azul, un texto en color blanco como lo definimos aquí, y está centrado. Entonces vamos a mirar en detalle, con un poco más de detalle, cómo utilizamos este CSS. Aquí están algunos beneficios que permite separar el estilo de los contenidos, y de esta forma evitamos tener un código complicado, difícil de entender. Acuérdense que nosotros la codificación que hacemos o esos diseños no son solamente para nosotros, sino que en el tiempo de vida o en el ciclo de vida de ese producto software que nosotros hacemos, va a tener que ser mantenido por diferentes desarrolladores. Y de allí la importancia de que nosotros hagamos un código elegante, que sea fácilmente mantenible. Y CSS nos ayuda mucho en este aspecto, de tal manera que nos permite separar los contenidos de los estilos. Para aplicar estilos CSS a un documento HTML hay tres técnicas que son en línea, incrustado o interno, y el estilo externo. Este estilo externo es el que realmente es el más recomendable, eh, aunque estos estilos también funcionan. El incrustado o interno, que fue el que usamos en la fase anterior, principalmente acuérdense que teníamos definidos los estilos dentro del documento HTML, y este que es el estilo en línea,
que se recomienda muy poco su uso porque precisamente genera código difícil de mantener. Entonces, el más recomendado es el estilo externo. Pero tenemos que conocer también cómo funciona el estilo en línea. Fíjense que aquí tenemos esta etiqueta H1 o encabezado de nivel 1 con su apertura y su cierre. Y aquí dentro de la etiqueta de apertura colocamos el atributo style y con los valores y separamos por punto y coma. Entonces así dentro de la misma etiqueta vamos a definir este estilo. Entonces aquí le colocamos al color de texto el color azul y este sería el estilo en línea. El estilo incrustado interno, que fue el que trabajamos en la fase anterior principalmente, fíjense que dentro de la etiqueta head definimos esta etiqueta style y aquí dentro colocamos los estilos. Entonces digamos, sería útil cuando utilizamos un diseño one page, como el que hicimos en la fase anterior, que consta de una sola página. Podría ser útil este estilo externo. Bueno, tiene la ventaja de que va en un solo archivo con el documento HTML y en la parte dentro de esta etiqueta style están definidos los estilos. Y por último tenemos el estilo externo, que para este estilo dentro de la etiqueta head usamos esta etiqueta link con el atributo tipo de relación o rel que definimos que es un style sheet y aquí con este otro atributo definimos la ruta donde se encuentra alojado esta hoja de estilos. Ahorita vamos a mirar un ejemplo práctico para ver cómo trabaja esta hoja de estilos externos que algunos de ustedes ya la usaron incluso en la actividad anterior. Vi que algunos utilizaron hoja de estilos externas. Entonces, para este ejemplo, tenemos una hoja de estilo externa, tenemos también una etiqueta H1 y en un archivo externo diferente al HTML definimos esos mismos, los atributos, ¿no? El color de fondo, el color de texto y la alineación. La sintaxis para las hojas de estilo. Entonces tenemos los selectores, que es uno de los temas que ustedes están trabajando en su grupo. Entonces, digamos, los que les tocó ese tema, pues deben tener un poco más de comprensión en este aspecto. Sin embargo, todos estos temas que hemos venido trabajando son fundamentales para el diseño de sitios web. Y de allí la importancia que ahora que están trabajando en grupo, que puedan compartir cada uno su avance en cada uno de esos temas y obligatoriamente deberán revisarlos entre todos para que puedan adquirir ese conocimiento que les va a formar como diseñadores web. Entonces tenemos el selector, la declaración que tiene una propiedad separado de estos dos puntos y el valor de la propiedad. Fíjense que aquí tenemos dos declaraciones, tenemos esta declaración y tenemos esta otra declaración para color y tamaño de fuente. Entonces, por eso es que usamos estos punto y coma para separar estas dos declaraciones, aunque normalmente uno las coloca una debajo de la otra. Entonces tenemos el selector, que
sería H1 o encabezado de nivel 1. Tenemos el atributo o la propiedad que queremos modificar o asignar. Separamos por 2 puntos el valor y finalizamos la declaración con punto y coma. Aquí en esta imagen podemos ver la sintaxis de CSS. Por ejemplo, para un párrafo, podemos definir este color rojo y la alineación del texto centrado. Entonces, un selector de CSS elige los elementos HTML a los que se le desea aplicar algún estilo. Entonces, este sería un selector para la etiqueta párrafo. Entonces tenemos varias clases de selectores. Por ejemplo, el selector de ID. Se supone que cada etiqueta dentro del documento HTML va a tener un ID único. Y con ese ID podemos seleccionar ese elemento y cambiarle o asignarle alguna propiedad de estilo. En este caso, tenemos esta etiqueta P de párrafo y le hemos asignado este ID SAL. Tenemos el contenido de la etiqueta que va hasta aquí y el cierre de la etiqueta. Entonces, y fíjense que acá asignamos el estilo por el ID que es SAL, miran aquí, que va antecedido por un numeral. Y ahorita lo vamos a ver más de manera práctica. También tenemos el selector de clase, que es el que más se utiliza, este selector de clase. Es que definimos, dice aquí, el selector de clase selecciona elementos HTML con un atributo de clase específico. Para seleccionar elementos con una clase específica, escriba un punto seguido del nombre de la clase. Entonces, fíjense que aquí tiene un puntico y el nombre de la clase. En este caso que vemos aquí, la clase center, o sea, todos los elementos que sean de esta clase les va a asignar esta propiedad. Y aquí vemos el modelo de caja, que es uno de los temas que ustedes están trabajando también, porque resulta que HTML, el navegador ve todos estos elementos o estas etiquetas como cajas, y ahorita lo vamos a mirar. Entonces es una caja que tiene un margen, que tiene un borde, que es esta línea negra de este cuadro, que tiene un borde interno, que es el padding, y tiene un contenido. Entonces esta es la estructura de una caja y nosotros tenemos que, siempre que trabajemos con estas etiquetas, que en realidad son contenedores, los debemos interpretar como una caja que tiene esta estructura que vemos aquí. Estos valores son modificables. Se puede asignar un margen a esta caja. Se le puede definir un borde si uno quiere que se vea o que esté invisible. Y el borde interno o padding. Entonces, digamos en conclusión, el tema de CSS controla la apariencia del documento HTML con CSS, mientras que con HTML definimos los contenidos. Y entonces yo voy a hacer aquí una pregunta. ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos para incorporar CSS a un documento HTML? ¿Alguien me puede responder?
Recuerden que existen 3 técnicas que las acabamos de mirar. ¿Si se les quedó alguna? La línea, la interna y la externa. Correcto. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a mirar de manera práctica cómo las utilizamos. Vamos a hacer un ejemplo de rapidez. Pero yo voy a agregar aquí un documento HTML. Le voy a poner prueba 4 y le defino la extensión. Entonces, voy a agregar una estructura básica de HTML5. Voy a agregar aquí un encabezado. Y voy a abrir la carpeta donde tengo alojada la carpeta de trabajo. Entonces así visualizo el código que acabo de escribir. Este es un encabezado. Actualmente no tiene ningún estilo. Y vamos a probar primero el estilo en línea, que para ello agrego, ¿qué es lo que debo agregar aquí? ¿Alguien que me ayude? El atributo style, ¿verdad? Y aquí defino las reglas que voy a modificar. Por ejemplo, podría modificar el color de este texto. Em, y bueno, aquí el editor me ayuda con algunos colores. Por ejemplo, si yo quiero color azul, guardo y aquí ya me cambió el color azul. Observen que, bueno, aquí no tengo publicado este documento en un servidor y tiene la extensión, tiene la ruta de file 2 porque es un archivo local. Si yo comparto este, a- este enlace y yo lo envío como tarea, pues yo no voy a poder abrirlo. Entonces, algunos por ahí, son pocos realmente, me han enviado estos enlaces. Entonces aprovecho para decirles que no, este tipo de enlaces no los puedo abrir, solo son válidos en su equipo, porque es una ruta que apunta a su disco duro. Entonces este es el estilo en línea. Si quiero agregar una otra regla, tendría que colocar aquí punto y coma y definir otra regla, por ejemplo, background color, que es el color de fondo. Podría poner este, aunque no hace muy buen contraste este fondo con este azul. Guardo y entonces aquí ya tengo un color de fondo y el color de texto. Si yo coloco el mismo color de fondo con el mismo color de texto, eh, vamos a ver qué resultado tengo. Entonces ahí tendría color de fondo y color de texto igual. Y no veo nada porque tengo el mismo color de fondo y el mismo color de texto. De allí la importancia de los contrastes en el uso de los colores, que es otro tema a tener en cuenta. No es que el texto no esté, sino que no se visualiza
porque está del mismo color del fondo. Entonces así es el estilo en línea. El estilo incrustado es el que ustedes ya trabajaron, que se usa con la etiqueta Style aquí dentro. Em, entonces yo podría, aquí sí ya necesito usar selectores, selector para este, para esta etiqueta H1. Aquí voy a usar selector de tipo. Abro llaves y cierro llaves. Y podría, por ejemplo, alinearlo al centro. Con esta propiedad Text Align Center. Y bueno, aquí ya me alineó el texto centrado. Aquí que quité el color de fondo. Yo tenía era un... vamos a ponerle ese gris. Bien, entonces ya tenemos ahí el estilo incrustado. Y miren que se coloca la etiqueta Style aquí dentro de la etiqueta Head. La etiqueta Head inicia en la línea 3 y termina en la línea 13 para este documento. Y aquí dentro coloqué la etiqueta Style. Así puedo definir estilos para esta etiqueta. Si yo tengo otro encabezado, este es otro encabezado, debería tomar también el mismo estilo, ¿no? El mismo estilo, pero observen que me quedó un estilo diferente, aunque sí están centrados los dos, pero este tiene un fondo y un color. ¿Por qué? Porque tengo un estilo incrustado aquí que no quité. Entonces lo voy a quitar. Entonces fíjense que el estilo incrustado perdón, en línea, solo se aplica a esta contenedor, mientras que a este no. En cambio, todos los H1 los va a alinear al centro. Entonces lo que voy a hacer es quitar este estilo de aquí. Y lo voy a colocar acá en el estilo incrustado. Guardo con control S. Y ahora sí ya tengo los dos estilos aplicados. O sea que con este selector de tipo me va a aplicar a todos los tipos que yo tenga. Tantos H1 que haya en el documento le va a aplicar este estilo. Entonces, de esa manera es que uso selectores de tipo para el estilo incrustado. Entonces vamos a ver el estilo externo, que es el que más nos interesa. Y para ello utilizamos la etiqueta link. Y aquí el editor de texto nos ayuda bastante. Escogemos este que tiene aquí CSS o CSS. Y ya me coloca toda esta estructura eh, del tipo de relación que hay entre estos archivos. Y aquí me coloca incluso un nombre. Yo puedo cambiar esto. Em, por ejemplo, puedo colocar mi estilo.
Y si yo quiero que este archivo no quede al mismo nivel, lo ideal sería colocarlo en una carpeta aparte. Entonces en el proyecto yo lo puedo hacer de dos maneras o de muchas maneras. Puedo aquí mismo decirle que está en una carpeta CSS slash y ahorita miro la forma de crearlo. Entonces, por ejemplo, este editor, si yo presiono la tecla Control y hago clic aquí, me va a salir un cuadro de diálogo preguntándome que si quiero crear este archivo y él va a crear la carpeta y va a meter el archivo dentro de la carpeta, lo crea dentro de la carpeta. Entonces eso es lo que voy a hacer. Presiono la tecla Control, voy a dar clic. Aquí está el mensaje de que si quiero crear el archivo y aquí ya me creo el archivo en blanco. Ahora lo que voy a hacer es traerme esos estilos que yo tenía ya incrustados, me los voy a traer con control X, cortar y esto ya no lo necesito. La etiqueta style, bueno, ahorita la quito. Aquí tengo mi estilo CSS. Control S para guardar y no debería tener aquí ningún cambio. Fíjense ustedes, todo me quedó igual, solo que ahora tengo los estilos en un archivo externo. Ya puedo quitar esta etiqueta de aquí. Ya no la necesito. Entonces tengo enlazado una hoja de estilos con esta línea que está en con este código que está en la línea 9, que es la etiqueta link. Y aquí enlazo un archivo externo. Ahora este archivo externo me puede servir para todos los archivos HTML que tenga, todos los documentos. Yo los puedo aplicar este mismo estilo, que es lo que se recomienda, ¿no? Entonces, ¿eso que me va a facilitar? Pues que yo tenga un sitio consistente, que tenga el mismo estilo para todos los documentos HTML, que es lo que se recomienda para el desarrollo de la actividad. Em, Hasta ahí es claro. Sí, Entonces, señor. bien, vamos a mirar cómo son los selectores. Vamos a mirar los selectores. Aquí fíjense que yo tengo un selector de tipo, porque me refiero, este es el selector aquí. eh, Esto implica que todos los H1 del documento les va a ser aplicado este estilo. Pero yo podría colocar un selector de clase o un selector de ID. Vamos a probar un selector de ID. Voy a colocar otro H1. Este es un tercer encabezado. Entonces, si yo lo dejo así, de todas maneras, seguramente le va a aplicar los mismos estilos a este tercer encabezado. Entonces, ¿cómo soluciono yo eso? Resulta que yo se lo quiero colocar solo a este segundo. Entonces podría hacerlo de dos maneras. Uno es usando un selector de clase o un selector de ID. Vamos a probar primero el selector de ID. Para ello vamos a cambiar este selector que tenemos aquí. Ya no vamos a colocar aquí el H1, sino que vamos a colocar el ID del elemento que queremos aplicar al que queremos aplicar el estilo. Y para ello utilizamos el atributo ID aquí.
y le colocamos un identificador que debe ser único. Entonces, puede ser un nombre. Eh, yo le voy a poner encabezado 3. Y bueno, lo voy a copiar para evitar escribirlo diferente. Debe ser escrito el nombre exactamente igual. Entonces voy a mi estilo y aquí cambio el selector. Entonces me dice que debo colocar el numeral, el símbolo numeral, anteponerlo al nombre del ID. Entonces, encabezado 3, que es el ID, ya cambié el selector, guardo y debería aplicarse este estilo solamente al segundo encabezado. Entonces doy refrescar aquí y fíjense que ya se les quitó el estilo a estos dos encabezados y solo le quedó aplicado al segundo. Entonces lo que usamos fue la técnica de selector por ID, selector de ID. Este es el nombre del ID del elemento que queremos modificar. Pero entonces vamos a ver cómo utilizamos selector de clase. Entonces nosotros podemos colocar un atributo clase. Aquí vamos dentro de la etiqueta o del contenedor que vamos a trabajar. Entonces vamos a colocar un atributo clase. Aquí está class y le ponemos aquí un nombre, por ejemplo, centrado o centradito. Vamos a poner la clase centradito. Y acá defino el CS o el estilo para esa clase. Entonces, para usar el selector de clase, utilizo punto y el nombre de la clase, que se llama centradito. Abro llaves y aquí defino las reglas del que quiero aplicar. Por ejemplo, bueno, centradito es para centrarnos. Entonces utilizo text align center para centrar el contenido. Voy a guardar y se debería centrar este primer encabezado. Le doy refrescar y efectivamente se centró. Si a ustedes no les funciona, es posible que se hayan equivocado en alguna letra. Acuérdense que debe estar escrito exactamente igual a como lo definimos aquí en la clase. Ahora, yo puedo utilizar esta clase centradito y a cualquier elemento que yo le coloque esa clase, pues se va a centrar. Observen este tercer encabezado. Le voy a definir la clase eh, centradito. Guardo y este también se centra. Ahora para diferenciarlo puedo decirle que el ID el selector, el estilo que tengo con selector de ID no se centre. Y este es el resultado. Bien, entonces vimos 3 tipos de selectores. ¿Cuáles fueron?
¿Cuáles fueron los tres tipos de selectores que trabajamos ahorita? Bueno, ¿un voluntario o pregunto? Bueno, mejor hagamos un recorderis de los selectores que vimos. Vimos el selector de tipo que para usarlo utilizamos el nombre de la etiqueta o del contenedor. Bueno, etiqueta y contenedor lo usamos ahorita ya como sinónimo porque las etiquetas se comportan como contenedores o cajas y ahorita lo vamos a mirar. Em, entonces, selector de tipo, selector de ID, que definimos un ID para seleccionar eh, el elemento al que queremos agregarle estilo. Acuérdense que el selector, el ID debe ser único dentro del documento, o sea que solo se lo podrías colocar en teoría a un solo elemento. Pero como ya yo les comenté, resulta que HTML es bastante tolerante a fallos. No quiere decir que la página no le va a funcionar si usted repite un ID, pero recuerde siempre que el ID debe ser único. Entonces, debemos practicar o hacer uso de esas buenas prácticas. Y por último, estuvimos trabajando con selectores de clase que utilizamos un punto y el nombre de la clase a que queremos agregar estilo. Bien, entonces les quería mostrar cómo es el tema de las cajas, ¿no? Em, Fíjense que en realidad todo esto que tenemos aquí son cajas. Tenemos tres cajas apiladas, una encima de la otra, que se ven así como una línea porque no tienen mucha altura, pero si se las definimos, vamos a definirles a colocarle unos valores para que se vean como cajas. Entonces le podemos definir a todos los elementos. Hay un selector universal que es el asterisco que me selecciona todos los elementos. Entonces yo puedo colocarle, por ejemplo, un margen de 10 píxeles, de 20 píxeles y un borde interno o padding o relleno, dicen en algunos textos, de 30 píxeles también. Y vamos a colocarle un fondo a estas cajas para poder verlas. Background color. Entonces aquí doy refrescar y fíjense que ya puedo verlas como cajas. Me disculpan un segundo. Tengo que contestar una llamada. Qué pena. Bien, entonces tengo estas tres cajas apiladas, una encima de la otra. Fíjense que tiene un borde, bueno, bordes no tiene, o los tiene invisibles. Si yo le digo inspeccionar,
Mire que lo que hice fue darle clic derecho aquí y le doy inspeccionar y aquí se abren las herramientas de desarrollador. Y si yo me ubico sobre este elemento, fíjese que aquí hay unas líneas punteadas. Voy a cambiar aquí un poquito. Donde me muestra, donde yo puedo ver el modelo de caja de este elemento, de cada uno de estos tres cajas que tengo. Puedo ver su margen, su contenido. Bueno, el borde no se ve, pero está ahí porque no se ve porque está invisible. Y el color, el relleno, el espacio de relleno. Entonces, por eso es que uno de los temas que ustedes están trabajando se llama el modelo de caja, que es donde vemos que cada caja tiene unas dimensiones y todos esos elementos cuentan para la dimensión de la caja. Aquí no hemos definido dimensiones porque toma todo el ancho de la pantalla estos elementos y se ajustan de manera automática, como lo podemos ver ahorita. Entonces, continúo con la presentación. Bueno, importante definir esto, los colores, utilizar una paleta de colores para combinar de manera adecuada los colores. Generalmente estas paletas de colores están hechas por diseñadores gráficos. No es fácil combinar colores. Bueno, algunas personas tienen como más, aunque esto de los colores es como para gustos, ¿no? De hecho, por eso existe ese dicho que dice para gusto los colores. Esto es más o menos como vestirse. Uno busca cosas que le combinen, que el sombrero pegue con los zapatos, que la camisa pegue con el pantalón y así. Pero afortunadamente existen sitios con paletas de colores como este que vemos aquí, que se llama Color Hunt, donde tenemos paletas de colores para todos los gustos. Y usted puede escoger una aquí que le guste y que quiera aplicar a su sitio web. Fíjense que aquí si nosotros seleccionamos esta nos da el código del color en hexadecimal y podríamos utilizarlo de esa manera. Entonces ahorita vamos a mirar cómo, por ejemplo, si yo quiero utilizar esta paleta de colores, podría usar, por ejemplo, este para el encabezado. Aquí dice que ya copié el color hexadecimal. Entonces, podría utilizar con mi ejemplo ese color. Pues aquí me trajo el código del color, pero no me trajo el numeral. Tengo que colocarle este numeral para que lo reconozca el navegador como un color hexadecimal. Y podría traerme otro color, por ejemplo este. Ya copié el color y lo voy a colocar aquí para este estilo.
Lo pego con control V y agrego el numeral que no sé por qué no me lo trae, debería traerlo. Guardo y refresco. Y se supone que estos colores deben combinar de mejor manera que los que yo tenía que fueron escogidos al azar. Y así, fíjense que me da 4 colores que yo puedo utilizar en mi sitio web. Entonces, para el ejercicio que ustedes van a hacer, esa es la recomendación, utilizar una paleta de colores eh, y usar máximo 4 colores para el sitio web. Definirían uno para el encabezado, otro para la sección principal, para el pie de página, para la barra de navegación, en fin, y así sucesivamente. Otro de los temas que vamos a ver es el tema de framework CSS, que son unas herramientas disponibles que nos permiten acelerar el desarrollo de los sitios web. En este caso, porque son frameworks CSS, los que han tenido oportunidad de usar framework en programación, saben que aceleran de gran manera el desarrollo del software. Y bueno, también acá en el diseño HTML tenemos el framework CSS o CSS, que son un conjunto de herramientas, librerías, convenciones y buenas prácticas que encapsulan esas tareas repetitivas. Entonces, nosotros podemos aplicar un CSS, un framework CSS a nuestro sitio y poder beneficiarnos de todo eso que nos ofrecen estos frameworks. Para usarlos, pues es recomendable que eh, obtengamos esos conceptos iniciales de CSS como lo estamos haciendo, ¿no? Fíjense que en la actividad anterior nosotros trabajamos CSS o CSS puro y ahorita sí ya podemos incorporar un framework, pero para ciertas actividades específicas o elementos específicos, porque el layout de esta fase se requiere que haga con CS o con CSS Grid. Entonces, bueno, cuando desarrollamos una interfase con CSS manualmente, desde cero puede que nos lleve mucho tiempo este desarrollo, que podemos acelerar con el uso de frameworks CSS. Ventajas que nos ofrecen estos frameworks, que nos reinician los estilos. Los navegadores agregan algunos estilos por defecto o por default. Eh, en cambio, estas diferencias suelen ser imperceptibles entre un navegador y otro. Hoy por hoy, pues los más populares que usamos, que son Edge, Microsoft Edge, Chrome y Firefox, digamos que son como los más populares. Los sitios web se despliegan de manera muy parecida, pero ellos tienen pequeñas diferencias en cómo despliegan ese contenido. En cambio, cuando usamos framework, estos permiten aplicar un reset de esos elementos HTML, perdón, atributos de estilo, de tal manera que se van a ver exactamente igual en todos los navegadores. Otra de las ventajas que manejar correctamente el texto de forma que todos los contenidos se vean, esto ya lo dije, igual en todos los navegadores. Bueno, este sí es importante, el diseño adaptativo o responsive, que permite el uso de estos frameworks, agregar que
que nuestro sitio web se adapte a los diferentes tamaños de pantalla. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene el uso de un framework. Y bueno, que ofrecen una grilla para poder construir estructuras complejas de layout. Entonces, y de una manera sencilla. Entonces, digamos que estos frameworks nos brindan una respuesta rápida, un desarrollo rápido, de tal manera que podríamos terminar nuestros proyectos de manera ágil. Y nos dan un look profesional del diseño que permite tener un acabado excelente. Pero bueno, eso tiene su costo, y es que puede que ralentice un poco la carga. Aunque hoy por hoy, con el aumento del ancho de banda y la capacidad de procesamiento de los equipos, suele ser, digamos, no es tan importante esta velocidad de carga si se tiene un buen ancho de banda. Pero de todas maneras, tenemos que ser conscientes de que el uso de un framework incluye en nuestro diseño miles de líneas de código que seguramente no estamos utilizando. Porque estos frameworks Bootstrap tienen muchísimas líneas de código CSS, aunque existen unas técnicas para que quede solamente lo que se usa. Entonces vamos a ver algunos de los frameworks de manera rápida porque el tiempo ha ido avanzando. Bootstrap, que es tal vez el más popular y es el que vamos a utilizar en nuestra actividad, que nos permite hacer tarjetas, listas, tablas, videos, carruseles, ventanas modales y muchas otras cosas más. Pero no solo existe Bootstrap, existen otros frameworks como Tailwind, como Foundation, también como Pure CSS. Entonces estos son, digamos, los frameworks como más populares que se usan, ¿no? También, bueno, aparte que se puede agregar responsividad a un sitio o adaptabilidad a diferentes tamaños de pantalla mediante el uso de framework, es posible también hacerlo desde CSS nosotros mismos, utilizando las medias queries, que es otro de los temas que ustedes están trabajando en sus grupos y que ahorita van a estar consolidando esos temas. Y con las medias queries nos permiten que nuestro diseño se adapte a diferentes tipos de pantalla. Anteriormente, antes de que se implementara los medias query, había que hacer una versión de para cada dispositivo, ¿no? Si usted quería una versión para el móvil, entonces le tocaba hacer un diseño especial para el móvil. Incluso se diseñaba para cada navegador, eso era una locura. Eh, Afortunadamente, los desarrolladores de navegadores se han puesto de acuerdo y ya hay un estándar en el que su diseño se va a ver bien en casi todos los navegadores. Puede que exista uno, sobre todo versiones viejas, por ejemplo, de Internet Explorer, que es el que más se apartaba del estándar. Entonces ese era un dolor de cabeza para los desarrolladores, porque usted, cuando iba a probar su sitio, se daba cuenta que en tal navegador no funcionaba. Afortunadamente se ha avanzado en ese aspecto y hoy vivimos, por decirlo de alguna manera, en un mundo más fácil para desarrollar debido a la adopción de estándares por los desarrolladores de navegadores.
Entonces, en este sentido, los Media Queries vienen también a ayudar en esa labor de crear sitios adaptativos para cada tipo de pantalla. Pero también no solamente para pantallas, sino para impresoras y otro tipo de cosas. Sin embargo, su uso se hace más palpable en cuanto al tamaño de pantalla. Entonces, este ejemplo que vemos aquí, donde se define un max width para 600 píxeles, significa que ese es un punto de ruptura para cuando la pantalla pasa de ese tamaño o hasta ese tamaño se va a comportar el sitio web de determinada manera. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí de un media query. Para usar media query es importante que dentro de la etiqueta head nosotros tengamos esta línea que dice name viewport. Entonces estas 6 que tenemos aquí en la imagen. Si no existiese esta línea, entonces no funcionaría este media query que tenemos acá en los estilos. Hoy en día se habla de una técnica que es Mobile First, que consiste en que, dado que la mayoría de los dispositivos son móviles, entonces, eh, pues se pretende que el desarrollo primeramente sea para móviles y se le vaya agregando funcionalidad para las pantallas grandes. O sea, en cuanto a diseño de pantallas me refiero, que se haga primero para dispositivos móviles y se vaya agregando la funcionalidad para pantallas más grandes. Entonces a esta técnica se le llama, o a esta filosofía más bien, se le llama desarrollo para móviles primero. Entonces, vamos a mirar ya con lo que nos queda. El tiempo ha avanzado muchísimo, pero creo que hemos estado viendo temas que son muy interesantes y que a ustedes les van a servir para el desarrollo de la actividad. Entonces vamos a mirar la guía de la actividad. Esta actividad es bastante laboriosa, por eso es importante que ustedes inicien desde ya con el desarrollo de la actividad, porque tienen que hacer varias cosillas que les va a tomar tiempo, además que necesitan un tiempo de aprendizaje. Entonces, de allí es importante que ustedes se apoyen mucho en sus compañeros, que haya un líder entre ustedes, el que más maneje el tema, que jalone a los demás compañeros para que nadie se vaya a atrasar. Entonces, que desarrollemos un verdadero espíritu colaborativo para el desarrollo de la actividad. Eso es lo que esperamos. Recordemos que en la UNAD nuestro modelo pedagógico se basa en 3 pilares, que son el aprendizaje autónomo, esa autonomía que nosotros tenemos para desarrollar las actividades, que no necesitamos que el tutor esté detrás de nosotros, que nosotros somos autónomos en el manejo del tiempo y que apropiamos esos conocimientos necesarios para desarrollar la actividad. Ese es el aprendizaje autónomo. Pero también otro de los pilares, el segundo, es el aprendizaje significativo, que quiere decir aprender en contexto. O sea que nosotros lo que aprendemos tiene aplicabilidad en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestra comunidad y que desde cada problemática que experimentamos en cada uno de los contextos,
podemos usar ese conocimiento para aplicarlo en nuestro entorno. Entonces, el aprendizaje significativo. Y el tercer pilar es el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo, entonces, uno de los tres pilares del modelo pedagógico UNADista, y de allí la importancia, la UNAD le damos muchísima importancia al trabajo colaborativo. Recordemos que nosotros, cuando estemos desempeñando nuestra vida profesional, vamos a trabajar en equipos, y de allí la importancia que ustedes desde ahora aprendan a trabajar en equipo, que se integren. Y en los equipos nosotros vamos a encontrar diferentes personalidades, gente que es muy rápida, que entrega sus trabajos muy puntuales, pero vamos a encontrar también gente que se puede atrasar. Y esa es la realidad, eso va a ser lo que usted va a encontrar en sus equipos cuando esté desempeñando su trabajo. Entonces, de allí que tomen esto como aprendizaje, aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar colaborativamente, y qué mejor oportunidad que esta para hacerlo. Entonces, aquí ya entrando en materia en el desarrollo de la actividad, dice: la actividad consiste en, continuando con el planteamiento de la fase anterior de la empresa Web Design, esta vez se le ha solicitado que muestre su experticia en diseño web presentando un sitio web con los siguientes requerimientos: desarrollar un sitio web basado en un diseño multipágina. El diseño anterior era one page, o sea que usabas una sola página. Ya sí nos han pedido que utilicemos varias páginas con una estructura de layout CSS Grid. Entonces aquí es específico. Tenemos que usar esta estructura de layout CSS Grid, y ahorita vamos a mirar cómo lo hacemos, y que a su vez integre el framework Bootstrap. Entonces vamos a usar el framework Bootstrap en algún punto específico. Entonces, fíjense que tiene un componente individual que cada uno de ustedes va a desarrollar. Cada estudiante debe presentar de manera individual su propuesta de layout utilizando la técnica de CSS Grid. Hay un OVA en la unidad 2 que se llama así, OVA CSS Web Layout. De todas maneras, yo ahora les voy a dar alguna breve explicación de cómo hacer este layout con algunas ideas. Bueno, que debe seleccionar una paleta de colores. Ya les mostré cómo la seleccionan y cómo implementarla. Que haga buen uso de contraste, color, texto versus fondo. El layout del sitio debe contar con una barra de navegación horizontal, encabezado, un aside. Este aside es un contenido lateral donde vamos a desplegar una barra de navegación vertical. Y aquí nos dice con las opciones de inicio, audio y nosotros. Una sección principal con el contenido de cada página, y en la parte inferior un pie de página. Entonces esto lo vamos a crear en una carpeta fase 3. Dentro de la carpeta del proyecto utilizado en las fases anteriores, o sea que vamos a usar el mismo repositorio. No hay que crear un nuevo repositorio, sino que vamos a seguir utilizando el mismo. Entonces mire que vamos a desarrollar 3 páginas, que son la página index, la página tema, que es el tema que ya usted tiene adelantado de la fase anterior, y otra página que es para el audio del tema. O sea, son 3 temas, que es este punto 2 que está aquí. Entonces vamos a desarrollar 3 páginas. Estas 3 páginas pues van a tener la misma hoja de estilo y los mismos estilos.
El audio, en cuanto al audio, bueno, que debe ser de 4 minutos y donde usted exponga los aspectos más relevantes del tema seleccionado y debe ir acompañado de una imagen alusiva al tema. Entonces, usted va a grabar su voz, eso lo puede hacer por aquí, por la grabadora de voz de Windows o del sistema operativo que usted use. Y aquí va a grabarse usted explicando el tema. Bueno, tiene que hacer como un resumen porque el video no debe superar 4 minutos. Entonces, lo que usted va a hablar es del tema que ya usted investigó o está investigando. Bueno, y acá ya finalmente, cuando ya tenga eso, usted lo sincroniza y comparte en su foro su enlace. O sea que esta actividad ya la tienen ya parte desarrollada, que fue la investigación del tema. Y ahorita les voy a mostrar cómo pueden hacer ese grid layout. Y ya luego viene la parte grupal, que selecciona el mejor layout de los que presentaron. Y con base en esto, el grupo colaborativo diseña un sitio web donde se integren los aportes de cada estudiante eh, con estos requerimientos, ¿no? Entonces, fíjense que allá aquí va a tener un menú de inicio, un menú de tema, que son las 5 páginas que ustedes presenten cada uno. Las van a integrar aquí. Van a tener una página de audio con cada uno de los audios que ustedes tengan o hayan aportado. Y una página de equipo donde está la foto de cada uno de ustedes, el nombre, correo electrónico. Eh, ya de esto tienen también gran parte, porque en la fase 1 ya estuvieron viendo cómo hacen esto. Esta parte de la... Tendrían que agregar la foto. Bueno, y esto que la hoja de estilo externa y utilizar el framework Bootstrap para hacer la barra de navegación desplegable que permita navegabilidad de todas las páginas. Fíjense que ya aquí vamos a usar una una navegación desplegable porque aquí en temas se supone que van a haber 5 opciones eh, para cada tema. Entonces, eso es lo que hay que desarrollar. Son bastantes cosas, entonces tienen que empezar desde ya eh, para que no los coja el tiempo. Bueno, en cuanto a... Quería hacer un ejercicio del grid layout para que vean ustedes que no es complicado hacerlo. Entonces voy a crear una página aquí en esta carpeta, bueno, aquí en la fase 3. Voy a eliminar este archivo o lo voy a renombrar. Aquí tengo un index. Para que no se me cruce, ustedes sí van a tener esa carpeta vacía. Eh, bueno, voy a cerrar todo esto. Vamos a tratar de hacer un layout aquí de rapidez. O una maqueta que llaman algunos. Una maquetación. Pero prefiero llamarlo layout. Entonces aquí en fase 3, aquí está este iconito que tiene un cuadrito con un símbolo más que dice New File o nuevo archivo si lo tienen en español. Y voy a crear aquí un index, que sería como la página principal, ¿no? Agrego una estructura de HTML básica. Y bueno, aquí voy a crear una estructura parecida a esta que tengo aquí.
Bueno, parecida a esta que tengo aquí, pero el aside lo voy a poner del lado izquierdo. Fíjense que tiene un encabezado, una barra de navegación, tiene una sección aquí de como la principal, que es donde van a ir los contenidos que cambian para cada página. Y este espacio lo voy a usar como barra lateral, pero del lado izquierdo. Y el pie de página. Entonces, crearía yo el encabezado. Y aquí coloco el encabezado de la página. ¿Ustedes tienen algo ya de esto desarrollado? Luego está la barra de navegación, que uso la etiqueta nav. Bueno, yo voy a ponerle aquí unos nombres para saber. eh, Luego está el aside para la barra lateral. Esto después lo quito. Estos nombres que estoy colocando aquí es solamente para identificar a qué contenedor corresponde. Entonces, ya tengo el aside. Voy a colocar una sección main para el contenido principal del sitio. Y, y por último ya el pie de página. Con lo que debe llevar, ¿no? Yo lo voy a hacer así, pero ustedes lo hacen de manera correcta. Entonces ya tengo aquí esta estructura. Acuérdense que yo les dije que esto son contenedores y se comportan como cajas. Entonces tengo una pila de cajas. Una, dos, tres, cuatro y cinco cajas. Y voy a poner un estilo, una hoja de estilo externo. Bueno, yo la voy a dejar, la voy a meter en la carpeta CSS. Espero que no exista. Pero aquí me ofrece crearla y ya tengo mi hoja de estilo. Entonces, voy a abrir este archivo en el explorador. Voy a abrirlo con Microsoft Edge. Entonces, aquí tengo mi diseño. Tengo 5 cajas apiladas una encima de la otra. Les voy a poner fondo para que ustedes las puedan observar. Y voy por rapidez, voy a usar el selector de tipo. Ustedes ya podrían usar de clase. Entonces sería hide. Le voy a poner son unos colores de fondo. Em, Nada, que voy a colocar aside. Los voy a colocar en este orden como están allá, pero no necesariamente tienen que ser en este orden. El aside, el main y el footer.
o footer, y le voy a colocar unos colores. Bueno, podría yo ir a buscar mi paleta de colores y por aquí voy a escoger alguna. Por ejemplo, esta de invierno. Voy a seleccionar esta paleta de colores y de aquí voy a escoger los colores. Por ejemplo, este lo voy a usar para el encabezado o si quiero lo puedo tomar así como está aquí en este orden o los puedes combinar. Para el nav voy a usar esta. Background color es lo que debo usar. El anterior me quedó mal, ya lo corrijo. Entonces este es background color. Em, lo voy a crear y ahorita les pongo los valores. Background color. Entonces este sería para el pie de página. Y también lo podría usar para el aside. Y para el main voy a utilizar este. Aunque para el main podría usar el más claro, pero ya ustedes los combinan a su gusto. Guardo y voy a refrescar. Bueno, entonces aquí me quedaron unos malos, no sé, se me repitió alguno, pero no importa. Y tengo aquí unos espacios en blanco, que eso corresponde a que el navegador agrega unos estilos por defecto de los que les hablaba. Entonces, si yo no quiero lidiar con eso, debería reiniciar y poner los márgenes y los bordes internos o padding en cero. Pero ahorita no me voy a preocupar por eso. Entonces, tengo mis 5 cajas, 1, 2, 3, 4 y 5. Estas líneas blancas no cuentan. Estos espacios en blanco, porque corresponde a lo que les comentaba yo de algunos márgenes y bordes internos que agrega el navegador por defecto y que los podría quitar. Bueno, pero entonces em, ahora, ¿cómo hago yo que esto se parezca a lo que yo tengo aquí? Entonces tendría 1, 2, 3, 4 y 5 áreas, ¿verdad? Sin embargo, veo que en esta parte hay 2 áreas que ocupan la misma fila. Entonces, para eso es que yo voy a usar Grid Layout y para definir ese contenedor principal como una grilla. En este caso, fíjense que estos contenedores o estas cajas están dentro de este contenedor body.
Yo podría colocar otro eh, y meter todo dentro. Puede ser un div. eh, puede ser esta etiqueta div, para, que es un contenedor también. Y meter esto dentro o dejarlo así dentro de body como contenedor principal, y este me haría de grilla. Entonces yo voy a ubicar aquí una clase y le voy a poner contenedor. Y voy a decirle que ese contenedor es una grilla. Aquí le tengo que poner el punto para que me lo tome como un selector de clase, y le digo que lo va a desplegar como una grilla. Display grid, esto convierte ese contenedor a grilla. Una grilla es un espacio de filas y columnas de celdas. Eh, es- CSS Grid, bueno, como ustedes lo han investigado en el tema que están tratando, corresponde a las últimas implementaciones del estándar, y lo soportan muchísimos navegadores, porque antes de que existiera CSS Grid lidiamos con tablas, y ahora vamos a ver el potencial que tiene. Entonces, debemos definir una grilla. Esto lo podemos hacer de varias maneras, pero vamos a hacerlo con esta vez usando eh, la propiedad grid template areas, o sea, una plantilla que vamos a definir aquí. Vamos a definir nuestra plantilla. Lo que vamos a hacer es agregar cinco filas, o hacemos como un template de cómo queremos que esa grilla se visualice. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a usar unas letras para definir el área. Ustedes pueden usar nombres. Yo por rapidez voy a usar letras. Entonces, en esta primera fila voy a colocar la letra A. Para la A me va a identificar cada una de las celdas de la grilla. Entonces, ya voy por la cuarta fila, y sería ABCD. Y por último la eh, grilla E. Bueno, voy a guardar, y no debería ver muchos cambios. De hecho, se mantiene el diseño igual, pero entonces vamos a definir a qué corresponde cada una de estas áreas que hemos definido aquí. Para ello vamos a asignar estas áreas a cada una de las cajas que tenemos. Entonces tenemos en primer lugar el header. Si yo doy clic derecho aquí y le digo Format Document, me va a organizar mejor. Entonces, este header yo le voy a decir que corresponde al área A. O sea, que va a ocupar toda esta línea de la grilla. Imaginemos que esta es la grilla, esta es la pantalla, así como la vemos. Que esta nav va a ocupar el área B.
que la site va a ocupar el área C. Mire que estamos utilizando la propiedad grid area y que el main va a ocupar el área D. Y por último, el footer va a ocupar el área E. Guardamos con control S y voy a refrescar. Y sigue exactamente igual. Entonces este es el área A, el área B, el área C y ocupa todo el ancho de la pantalla. Voy a dar aquí clic derecho, inspeccionar para ver las herramientas de desarrollador. Entonces si yo me ubico aquí sobre body, debería estar viendo la grilla. Contenedor. Si está bien, body class. Entonces ahora sí veo la grilla, creo que tenía una letra mala y por eso no estaba funcionando. Lo que hice fue copiar, a veces por rapidez, entonces escribimos el nombre de la clase mal y no carga acá los estilos. Entonces lo que hice fue copiarlo y pegarlo, contenedor. Bien, entonces observen que ya aquí tengo la grilla. Mira que me ubico aquí al lado derecho en body y no sé si ustedes pueden observar unas líneas punteadas donde tengo que el encabezado ocupa la primera fila, barra de navegación, segunda fila, menú lateral, tercera. Este es el contenido principal, la cuarta y por último el pie de página. Bien, entonces ahora, ¿cómo hago yo? Bueno, se ven así achatadas las cajas porque no tienen los contenidos. Los contenidos, pero yo podría empezar a agregarle algún texto para que agrande un poco. Em, Entonces voy a ir al index. Voy a agregar aquí unos saltos de línea para que agrande un poquito. Esto no, cuando ya coloquen su contenido, pues no van a tener necesidad de esto. Y aquí en el main yo voy a colocar una section dentro de esta caja que es main o dentro de esta etiqueta o contenedor. Y aquí en section voy a colocar un artículo. Voy a colocar un párrafo y voy a colocar aquí esto de relleno. Y bueno, aquí iría aquí el menú en esta parte. Eh, Voy a colocar un menú ahí de rapidez, una lista desordenada, un list
un elemento lista y aquí dentro de lista voy a colocar los enlaces con la etiqueta A de Ancol o de ancla. Entonces aquí voy a colocar numeral porque ahorita no tengo el resto de cosas listas y aquí lo que se despliega. Son 1. Y esto lo voy a replicar 3 veces, suponiendo que tengo un menú de 3 opciones. Y este menú también lo voy a colocar en mi barra lateral, que sería esta que tengo aquí. Listo, entonces ya tengo mis dos menús, guardo y bueno, ya me veo con más forma el documento HTML. Sin embargo, hay problemas de contraste con los colores oscuros y texto oscuro pero eso ustedes lo solucionan. Pero ahora tenemos el problema em, de cómo el contenido lateral, este segundo menú, debería ir a la izquierda y esta parte donde está este texto de relleno debe subir aquí. Entonces para ello usamos la grilla y miren lo chévere, lo dinámico que es. Vamos aquí a nuestra barra de estilo. Entonces como queremos que esta fila 4 suba, entonces lo que tenemos que hacer es podemos pasar estas áreas D para aquí, para esta parte donde están estas 3C y eliminamos esta fila 4. Entonces yo las voy a copiar o las reemplazo. Aquí sería D, D y D. Y ya esta me está sobrando, la elimino. Entonces ya tengo una grilla de 4 filas. Y fíjense que aquí donde está esta C sería el lugar que me va a ocupar el menú lateral de la izquierda. Guardo, refresco. Y ya me subió esta parte del contenido principal. Lo que pasa es que como tiene el mismo color de la barra de navegación, bueno, se ve que parece que fuera la misma caja. Entonces vamos a hacer un ajuste allí para que se diferencien bien. Pero ya tenemos el resultado que queríamos. Vamos a ver cómo logramos que se vea bien. Aquí por rapidez voy a agregar aquí un color más claro. Por ejemplo, este beige. Entonces ya tenemos, este sería el contenido principal. Esta la barra lateral. Y bueno, aquí tenemos el menú que se ve vertical. La idea es ponerlo horizontal, pero eso ya es otro problema que podemos resolver de otra manera. Entonces, ya allí tendríamos nuestra grilla. Y fíjense lo interesante que es, lo dinámico que es trabajar de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero que esta barra lateral me ocupe, bueno, aquí este también me quedó igual, no sé, yo como que copié estos códigos mal. El pie de página y la barra lateral me quedaron iguales, el mismo color. Eh, entonces la idea es usar esos contrastes. Yo voy a cambiarlo y seguramente no me van a quedar bien combinados los colores, pero a ustedes sí.
Ya yo voy a hacer aquí mi carnaval con los colores, pero es solo para que se logre diferenciar dónde está cada área. Entonces, si yo quiero que esta área lateral me ocupe incluso hasta aquí, entonces, ¿qué hago? Simplemente subo esta C o coloco otra C aquí. Miren que aquí he colocado 2 C para esta área. Y le doy refrescar y fíjense, voilà. Incluso la puedo hacer que ocupe todo este lateral de arriba hasta abajo. Lo voy a hacer. Y también podría hacer que venga hasta abajo. Incluso yo podría hacer que el pie de página no inicie aquí, sino donde yo quiera que inicie, y para ello cambio por puntos la grilla esta que tengo aquí. Entonces fíjense que interesante, fíjense que aquí ya esta área no sale. Entonces con esta técnica de CS Grid yo puedo hacer un layout aquí que sea muy dinámico, que yo pueda cambiarlo fácilmente sin tanto traumatismo. Antes hacer esto era créame que no era nada sencillo. Inicialmente se usaron las tablas para este tipo de trabajos. Luego se utilizaba la técnica float, que incluso algunos hoy todavía lo usan. Ahí está explicado en el OVA que les comenté, eh, pero que también tiene unas desventajas, y es que se eh, molesta para ciertos diseños. Y bueno, el modelo de caja flexible o Flexbox también, incluso se puede combinar con esto, como les voy a hacer un video para cómo poner este menú de manera horizontal, de manera sencilla. Voy a volver el diseño a como estaba inicialmente, que era aquí iba E y aquí B. Entonces, para que este sea su punto de partida para el desarrollo del layout, ya ustedes aquí van a colocar su encabezado, van a centrar esta barra de menú, volverla horizontal, le pueden colocar colores de fondo, que ya después espero compartirles material sobre cómo hacer eso, y ya pueden ir trabajando sobre el sitio. Entonces la idea es que una vez tengan esa página index lista con su diseño como lo quieren, la otra página de los temas replican esta y solo cambian esta parte de aquí del contenido principal. Aquí donde hay texto de relleno pondrían sus temas. Igual para la página de audio, solo reemplazarían aquí, el resto pues va a quedar igual. Entonces, agradeciendo por su asistencia, no sé si hay inquietudes, me imagino que tal vez sí, pero mi consejo es que ustedes practiquen para desarrollar habilidades de diseño web. Entonces, si hay alguna inquietud que podamos responder aquí de manera rápida. Profe, buenas noches y compañeros. Buenas noches, Hernán. Profe, muy interesante, de verdad, el material está muy bueno.
Profe, ¿cuándo nos podría facilitar ese material? Ya que, pues, la verdad, esto se le pasan a uno cositas, o sea, no alcanza a tomar todos los datos. Entonces me gustaría ver cuándo tenemos ese material disponible y me gustaría de pronto pues las diapositivas que tiene que me parecieran interesantes, profe, si de pronto hay la posibilidad. Claro, Gracias. claro que sí, Hernán. Tan pronto termine aquí, va a quedar la grabación en el canal, pero yo se las publico en YouTube porque me parece más práctico. Em, pero entonces, así, aquí en el canal queda la grabación y también yo se las publico en los foros y en el foro de noticias. Entonces, voy a tratar de hacerlo hoy. Bueno, ya es tardecito o mañana temprano. Mañana, bueno, mañana temprano tengo un compromiso. Voy a tratar de que quede hoy, ¿vale? Gracias, muy amable, profe. Eh, la recomendación, compañeros, colaboren entre ustedes. Sé que hay gente que tiene mucha experiencia en esto, que trabajan en esto. Entonces, pero hay gente que está empezando, que apenas tienen su primer contacto con codificación HTML. Entonces, por favor, su colaboración. Si ustedes se varan por algo, coloquen su inquietud en el canal de Team, en este canal. Y entre todos vamos a tratar de ayudarnos. Esa es mi recomendación, porque quiero que todos aprendan, porque este es un tema, bueno, ustedes, los que trabajan en esto, saben que esto deja mucho dinero, que está muy demandado en el mercado y que estas son las bases para que ustedes aprendan desarrollo web. Entonces, aprovechen, este es mi consejo. Y que no se varen, que coloquen, pregunten, utilicemos ese canal de Team que está como muy quieto. Bueno, entonces, desearles éxito y agradecer su asistencia a la webconferencia. Inge, yo le quería preguntar algo. El audio es netamente del tema que uno cogió en la fase pasada, explicando sobre eso. Sí, señor. El audio es de un tema. Puedes coger, o sea, tienes dos opciones. Puedes coger el tema como más relevante y explicarlo. Es de 4 minutos, o sea que tienes que ser muy sucinto. O muy específico. Sí. Pero No, como cada integrante del grupo la vez pasada cogió un tema, imagino que cada quien desarrolle el audio de ese tema. correcto. Cada quien desarrolla el audio de su tema. Y al final los integran. En la parte colaborativa es integrar todo. Ok. Gracias. Bien. Entonces, por eso es importante que cada uno vaya haciendo sus aportes. Si no lo tiene todavía en HTML, comparta lo que tiene en Word, pero que se vea que se están trabajando en eso. Es importante que dejen evidencia en los foros para que los compañeros se motiven, porque es que a veces nosotros esperamos que alguien participe para nosotros empezar a participar. Y no debe ser así. Si yo tengo ya un avance, yo lo coloco en el foro y motivo a los compañeros. Bueno, entonces, si no hay más preguntas. Inge, disculpe, una última pregunta. Si llegando el caso, faltan 2 días y hay compañeros que todavía no han publicado la parte de ellos, uno puede hacer la página solamente con los que han participado. ¿Hasta qué día más o menos lo espera uno para poder hacer más o menos la página entonces? Sí, ya faltan 2 días, ya hazla con los que hayan participado, porque no se puede perjudicar el grupo
por uno o dos integrantes que falten. Ok. Bueno, recuerden que de aquí en adelante los trabajos son colaborativos, entonces es importante esa motivación, compartan los números, creen grupos de WhatsApp, pero es importante que dejen evidencia en el foro. Bueno, mis estimados estudiantes, deseo que tengan un buen fin de semana y que tengan mucho éxito en el desarrollo de sus actividades. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias y muy amables. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, profe, por la explicación. Que estén muy bien, que descansen.